Vamos a conversar con Juan Chepud, ex congresista, ex ministro de Estado y analista político sobre los temas de interés nacional. Señor Juan Chepud, gracias por esta entrevista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. A tus órdenes. Quisiera preguntarle el tema que ahorita está en el ojo de la tormenta, que no solamente ha traído conmoción, digamos, en la prensa, sino también en organismos internacionales que defienden la libertad de expresión. Y es esta determinación de un juez por sancionar a un periodista a raíz de una queja, una querella interpuesta por César Acuña. ¿Qué opina usted al respecto? Ha hecho una serie de afirmaciones basados en testimonios de terceros. Miren, yo soy adversario de César Acuña, ¿no? Pero creo que las aseveraciones por parte de terceros tienen que ser debidamente corroboradas. Mañana alguien me dice, yo he visto al señor Boris ingresando a tal domicilio, y yo escribo un libro y digo, mi prueba es que ese señor me dijo que estaba usted ingresando a ese domicilio. No, pues, o sea, tiene que ser corroborado. Y por otro lado, el señor Acosta, que votó abiertamente por el comunista Pedro Castillo e hizo campaña para él, yo me pregunto, ¿podría escribir un libro igual sobre Pedro Castillo? ¿Tendría libertad para difundirlo? ¿Las personas que lo defienden harían lo mismo? No, yo creo que en este país hipócrita, y quiero subrayarlo, hay muchísima gente que tiene una doble moral. Es decir, según la circunstancia, cuestionan el libro o no lo cuestionan. Y en este caso específico creo yo que, tal como escuché al abogado Gersi, hay elementos sustantivos que no se han corroborado y por lo tanto creo yo que el juez tendrá que determinar si se ha incurrido en difamación o no. Lo que sí está claro para mí es que no hay atentado contra la libertad de expresión porque el señor está difundiendo su libro libremente, sin ningún problema, no se le ha decomisado ni cosa por el estilo. Vamos al argumento que usted esgrime. Lo que ha hecho, tenemos entendido, el periodista Christopher Acosta es escribir, es una recopilación de personas que hablan, que indican sucesos, hechos que corresponden al señor Acuña. Cuando eso sucedió, el señor Acuña nunca a esas personas les interpuso ninguna denuncia. Hablamos, por ejemplo, de un caso de violación que está en el libro y otro caso de malversación de cuando él era alcalde en el norte. Bueno, es cierto que aparece en el libro y un conjunto de testimonios, ¿no? Yo estoy hablando en función de quienes defienden a este señor, hablando de la falta de libertad de expresión. Me parece que son personas que tienen un doble estándar, pues ellos se dedican a difamar permanentemente y nadie los enjuicia. Sobre todo ocultan inclusive su verdadera personalidad detrás de troles, de memes, ¿no? Y se dedican a difamar a las personas, han anulado cualquier posibilidad de debate público, pero creo yo que una persona va a colocar en un libro una recopilación de hechos, lo mínimo que tiene que hacer es una corroboración. Y en todo caso, tal como dice la misma Carta de Naciones Unidas, tener el testimonio de la otra parte. En todo caso, creo yo que eso le faltó al señor Acosta. ¿Por qué no le preguntó al señor Acuña si era verdad o no lo que se decía? ¿Por qué no indagó? ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué no corroboró? ¿Por qué solamente se limitó a poner testimonios de una parte con una clara intención y a argumentar a partir de ello que hay persecución, atentados contra la libertad de expresión? Me parece una exageración. Hay más de un caso en el mundo en los cuales personas que hacen lo que hacen estos señores están sujetos a la investigación fiscal. Yo al menos no me subo en el auto de los que lo defienden. Yo creo que las personas tienen derecho a defender su honor. Y si alguien lo ve lastimado, pues puede ir al juez. Más aún cuando estos señores de la doble moral permanentemente atacan y descalifican a quien no piensa como ellos. Yo creo que ya es necesario que en el Perú se les salga al frente. Por lo que usted dice que está de acuerdo con la sanción que ha impuesto el juez. Lo que digo es que está en su derecho al señor Acuña de llevarlo a los tribunales. Eso es lo que estoy diciendo. La sanción que va a ir a otra instancia en la cual ya será definitiva, es algo que todavía no sabemos, ¿no? Y en todo caso el juez tiene que hurgar, indagar,
preguntar, evaluar, ¿no? Y según su criterio, dictar una sanción. Pero lo que yo estoy viendo el día de hoy es que el juez ha dicho, usted es culpable, 2 años de prisión suspendida, 400.000 soles de multa, y el señor se zurra en los hechos y sigue sacando el libro, lo difunde por internet, sale a declarar en todas partes, ¿no? Ese es el gran respeto que le tiene a la justicia. Por lo tanto, no hay atentado contra la libertad de expresión en su solo comportamiento. Si hubiera un atentado contra la libertad de expresión, como la hay en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, el señor estaría preso. Le hubieran decomisado los libros, los hubieran quemado. Y no está pasando nada de eso, absolutamente nada. Entonces, también hay que ver si en verdad, como escribe hoy día Ricardo Vázquez Kunze en El Expreso, hay que ver pues también la forma como este señor se dedica a hacer una recopilación de cosas sin que haya una corroboración debida, ¿no? Vamos a otros temas de interés nacional. El Congreso de la República ha puesto, digamos, unos márgenes para que los nuevos funcionarios del Estado y hombres de confianza tengan ciertos requisitos mínimos. ¿Cómo usted ve este tema? Me parece una medida atinada. Yo creo que hay muchos casos en los cuales los ministros y los viceministros, sobre todo, no tienen las suficientes exigencias, sobre todo en términos penales, judiciales, que les impiden llegar al cargo. Hemos visto durante este gobierno cómo personas con básicamente un prontuario, con exceso de multas, vinculadas a Sendero Luminoso, han podido tener cargos importantes en el Estado sin que pasara nada. Los detalles de la ley que acaban del dictamen que han promulgado en el Parlamento tienen que ver con evitar de que personas que están inmersas, por ejemplo, en delitos cercanos, por su cercanía al terrorismo, puedan ocupar determinados cargos, como ser ministro del Interior, ministro de Defensa, o si tienen procesos penales en curso o sentencias firmes, igualmente ser impedidos. En ese sentido, las leyes en el Perú son demasiado laxas y permiten que personas cuestionadas ante la justicia puedan aspirar a cargos de confianza sin ningún problema. Creo yo que es una medida atinada y debe irse incrementando el cerco en ese sentido. Porque si vemos la forma como se hacen los nombramientos en este gobierno, ya no solamente se trata de falta de capacidad técnica, como es el caso de Daniel Salaverry, sino también una falta de capacidad moral cuestionable, como es en el caso de muchos de los ministros que hasta hoy, están en el gabinete. Estamos ya prácticamente, el tiempo avanza, el tiempo vuela, estamos a pocos meses, ¿no? Para que se elijan las nuevas autoridades. ¿Usted va a participar en las próximas elecciones en algún cargo de los que ahí se van a concretar? No, en absoluto. Mi posición siempre ha sido la política nacional. No me interesa, nunca he postulado un cargo ni municipal ni regional. Me gusta la política activa. Además, es una crítica que yo le hago a los ex candidatos presidenciales. En el Perú se ha abandonado la costumbre de convertirse en líder de la oposición por un criterio eminentemente electoralista. Hay personas que, habiendo postulado a la presidencia y pudiendo convertirse en el alter ego, en la conciencia crítica, en el gabinete en la sombra, en el gobierno, en el shadow cabinet, en el gobierno en la sombra del señor Pedro Castillo, optan por ir al sillón municipal, con lo cual reducen su dimensión de lo nacional a lo local y sobre todo dejan de ser los opositores que necesitamos en estos momentos, ya que vemos un parlamento tan inexperto. Entonces, yo no me inscribo en esa lógica electoralista. Miremos inclusive el caso del ex parlamentario César Condina, una persona que ha tenido bastante difusión mediática, cuyas causas pueden ser válidas o no, interesantes o no, pero que desde el momento que ingresa al terreno de la lid municipal ya pierde la dimensión de cuestionamiento que podría darle una independencia. Entonces, ese tipo de cosas creo yo que afectan mucho a la política nacional. Ingeniero Juan Cheput, muchísimas gracias por su aporte al programa. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes.